Misión Cristiana Elohim Central en la República de El Salvador presenta su programa de radio y televisión, Así dice Jehová, con el pastor y evangelista hermano Israel González. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir las Escrituras en Gálatas capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tenga decimos amén. Vamos a estar leyendo el verso 11. Gálatas capítulo 1 verso 11. ¿Estamos listos, hermanos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas palabras cambian por la versión de Biblia que traigo, pero es el mismo martillo. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Decimos amén a la palabra del Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? No sé si estamos ya con el canal 19 enlazados. Dios bendiga a todos los que sintonizan a través de la radio, los que sintonizan a través de la televisión y a los que sintonizan a través de las redes sociales también. Les saludamos con un fuerte gloria a Dios. Aquí hay un pueblo todavía con el gozo del Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Dígale que está al lado suyo el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. En esta carta el apóstol Pablo, motivado, inspirado por el Espíritu Santo, muestra una urgencia de exhortar a los hermanos, a los Gálatas, porque se estaban dejando arrastrar por prácticas, por costumbres que no correspondían al evangelio de Jesucristo. Pablo comienza a observar y comienza a tener respuesta también. Cada persona, ya sea en el tiempo del apóstol Pablo o en nuestros tiempos, que de repente lleva la práctica de un evangelio, o diga llevar a la práctica el evangelio de Jesucristo, pero tiene una conducta, un comportamiento que estamos seguros como lectores de la Biblia que no lo apoyaría Jesús, porque Jesús no apoya un evangelio, o el evangelio de Cristo no es un evangelio mezclado con algunas cosas del mundo. El evangelio de Cristo no tolera algunas cosas de la carne. El evangelio de Cristo no tiene una mezcolanza con alguna práctica religiosa. El evangelio de Cristo es único. Yo quisiera hacer una observación. ¿Qué líder puede acercársele a Jesús al mismo nivel, al mismo poder, a su personalidad? ¿Qué líder de alguna religión, de alguna secta, puede igualarse a Jesús? Dígame usted, ¿qué líder podrá igualarse a Jesús? Y esta observación la estoy haciendo porque si el evangelio que nosotros practicamos es el evangelio de Jesucristo, entonces todo lo que viene del cielo no le vas a hallar ninguna semejanza aquí en la tierra. Por eso es que el mismo Dios desde el principio dijo: no vayan a ser bayuncos, no vayan a ser locos, no se hagan imagen de lo que está en el cielo, no se hagan imagen de lo que está en el cielo en la tierra. No traten de buscar aquí en la tierra algo parecido al cielo, no lo hay. No hagan imagen de lo que está en el cielo, lo vayan a hacer aquí en la tierra, porque todo lo que es de Dios es único y es perfecto.
y no tiene comparación con nada de esta tierra. Entonces al apóstol Pablo puede ser que habían personas que le decían: no, si el pastor que tenemos es un hombre estudiado, si el pastor que tenemos tiene gran revelación. Porque muchos han metido el mundo, han metido costumbres y prácticas no gratas delante de Dios dentro del evangelio de Jesucristo, con supuestas revelaciones, con supuesto sentir o discernimiento o interpretación que ellos mismos le han dado a algunas cosas o algunos versos de la Biblia, y han dicho: Dios me dijo, Dios me mostró y Dios tolera, yo le pregunté a Dios. Y por eso es que tenemos pecado permitido dentro de la iglesia, porque el líder del concilio dice que Dios le habló, que eso no era malo. Por eso es que tenemos prácticas del mundo permitida hoy dentro de la iglesia que se denomina evangélica, porque el líder apareció de que en una cadena de ayuno Dios le dijo que podían tener un equipo de fútbol o practicar X deporte. Entonces el apóstol Pablo dice: miren, a alguien que se pueden engañar ustedes es a uno que no se le haya aparecido Jesucristo. Pero cuando Pablo oía esa respuesta: no, si el reverendo que vino, si el predicador que vino, si el maestro que tenemos es tremendo, desglosa bien, estudia bien la Biblia, Pablo dice: miren, a mí se me apareció Jesús. Él no tiene comparación con nada, o nada se puede comparar a Él en esta tierra. Y lo que se produce o produce Jesús es único también. Por eso es que Pablo le dijo a los hermanos, a los Gálatas: miren, aunque sea un ángel el que esté predicando en el púlpito, y aunque sea al predicador le salgan alas, porque es un ángel el que está hablando, pero si no trae el evangelio de Jesucristo conforme a la santidad que se debe de practicar, entonces ese evangelio es maldito, porque lo que no es de Dios no traerá bendición. Lo que no viene del cielo, lo que no se practica del cielo, no traerá bendición a la vida del hombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En estos tiempos que vivimos, pareciera como que son los tiempos del apóstol Pablo. Tenemos que estar alerta, porque hoy de repente cualquiera considera que por la experiencia, por los años que tiene de ser predicador, de ser pastor, pareciera que esos años le dan la autoridad de interpretar la Biblia a su manera. Por eso es que me gusta esta forma en la que dice el apóstol Pablo: a mí no se me apareció otro sino Jesucristo, y el evangelio que yo practico es el que recibí de Jesucristo. No hay hombre alguno que me haya instruido. Y si usted consulta de repente a algún miembro de una iglesia que se denomine evangélica y diga: pero ¿ustedes por qué practican eso? Lo primero que te va a decir: el pastor lo permite. Es como ustedes. ¿Y ustedes por qué viven ese evangelio? A todo aquel que le pregunte a usted por qué viven y practican ese evangelio, usted va a contestar: porque es el evangelio que nos han enseñado, es el evangelio que nos están predicando donde nos congregamos. O sea que de repente uno de líder es el que orienta a la iglesia a ver al verdadero evangelio, o le mete ahí, mezcla a la leche para que sea adulterada y aquellos ya no tengan crecimiento. Por eso es que nosotros debemos de estar seguros que el evangelio que estamos recibiendo en la predicación, que el evangelio que nos están instruyendo, que la prédica que nos están dando venga directamente de Jesucristo, porque un evangelio santo es el que Cristo dejó sobre la faz de la tierra. Un evangelio de autoridad, un evangelio que no se va a parecer con nada de esta tierra, un evangelio que es único. Pablo dice: hoy hay muchos evangelios, pero se los han inventado los hombres, pero el de Cristo no son dos ni son tres, es uno. Así como Él es uno, así el evangelio que Él también le ha dado a sus seguidores es uno. Y es un evangelio que te va a transformar, es un evangelio que te hace derrotar al mundo, es un evangelio que te hace dominar los deseos de la carne, es un evangelio que te hace vencer los deseos de la carne, es un evangelio que te da la autoridad para guardarte para el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque de repente el pagano, cuando encuentra un evangelio, o cuando se encuentra con el evangelio de Jesucristo, que hay alguien que lo practique, el pagano dice: no, ahí es señorío, ahí es doctrina de hombre,
Ahí doctrina de hombre le quieren dar a uno, le quieren meter a uno. Va a creer que ahí es prohibido ir a bailar. No, eso es doctrina de hombre. Por eso es que los paganos le preguntan a uno: ¿dónde dice en la Biblia que no hay que ir al baile? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que quitarse las cejas? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia que no hay que ir al cine? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo ser delantero de un equipo? ¿Dónde dice la Biblia? Y los paganos salen todos bayuncos. Eso no se deberían de llamar evangélicos. Yo no estoy hablando de un inconverso. El inconverso se queda de lejos y el inconverso dice: vaya, este es una clase de evangélico y esta es otra clase de evangélico. Este dice que va a la iglesia y ayer me dijo un montón de malas palabras insultándome. El otro va a la iglesia y se le echa de ver. Por eso es que algunos, cuando ven el mal testimonio, cuando ven la perversión que hay dentro del mismo evangelio y los que lo practican, dice: para ser cristiano como este me quedo así como estoy. Pero hay otros que llaman la atención. Algunos han tenido un cambio, fueron perversos, fueron una bestia sin Dios, pero el evangelio los puso quietos, porque el evangelio de Cristo no es religión. El evangelio de Cristo es poder, es poder, es poder, es poder. La religión se oye y se ve, pero el evangelio se oye, se ve y se siente, porque son como ríos de agua viva en el interior de todo aquel que ha creído en Jesucristo. Esto no es difícil. Practicar el evangelio de Jesucristo no es difícil para aquel que ya murió al mundo, para aquel que ya murió a la carne, para aquel que ya murió y renunció a Satanás. Para ese no es difícil practicar el evangelio de Jesucristo. Ese disfruta, ese con alegría puede ponerle el pie en el cuello al diablo. Alabado sea la gloria del Señor, y puede gritar: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Alzai aquí, alaba Sama. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso es que el Señor sabía que esto iba a ser violento. Esto iba a ser violento. Usted no puede ser todo fresita en el evangelio. Un cristiano fresita no aguanta el evangelio. Anda todo ahí que no. El reino de los cielos sufre violencia, dijo Jesús, y los valientes lo arrebatan. El valiente está decidido a pelear a la hora que haya batalla. El valiente no anda pidiendo comodidad para una batalla donde le toca enfrentar, porque sabe que Dios lo va a respaldar. El valiente no anda ahí titubeando para rechazar al mundo o la carne. El valiente sabe que si sigue el evangelio de Cristo, tiene órdenes del comandante en jefe de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. El valiente sabe que tiene órdenes del comandante en jefe Jesucristo, que le ha dicho: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Todo aquel que es valiente y disfruta el evangelio de Jesucristo resiste al diablo, y el diablo tiene que retroceder. Alguien alaba la gloria del Señor. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo le dice a aquellos: no, es que este es muy exagerado, tu pastor muy exagerado, tu pastor es muy extremista. Cuando un evangélico de esos sancochados, de esos fresitas, se encuentra con un evangelio serio, porque aquí en el evangelio ni apodos deberían de ponerse los hermanos. El único apodo es, sí, Jesús le puso un apodo a Simón, y le puso Pedro, roca pequeña, roca movible. El mismo ángel le dijo a Cornelio: ve a buscar al que tiene por sobrenombre. Entonces ya nosotros también ya tenemos un sobrenombre. A usted lo conocían como el bolo, como el borracho. A usted la conocían como la bailarina. A usted lo conocían como el cebolla. No sé cómo le decían a usted. Pero hoy le dicen el evangélico, el cristiano. Y a toda honra, con mucha alegría, nos gloriamos en el evangelio de Jesucristo. Alabado sea la gloria del Señor.
Para algunos es locura, para otros es tropiezo, pero para nosotros ha venido a ser la piedra, el fundamento donde está establecida nuestra vida. Alabado sea la gloria del Señor. Muchos han practicado religiones y sectas y nunca tendrán la estabilidad que da el poderoso evangelio de Jesucristo. Por eso dice Pablo: el evangelio que yo practico y predico no se lo inventó un hombre. Esto nació en el corazón de Dios y fue traído por Jesucristo. Alabado sea la gloria del Señor. Al que está encadenado le quebranta las cadenas, al que está cautivo le abre la puerta de la cárcel, al que está ciego le quita la venda para que pueda ver la realidad. Aquel que está dolorido, aquel que está quebrantado, hay vendas poderosas en el evangelio para sanar a los quebrantados. Alabado sea la gloria del Señor. Que fuera de esta humanidad si no hubiera un evangelio. Pero los ángeles le gritaron a los pastores: he aquí les damos buenas nuevas de gran gozo. Ha nacido Jesús el Samahalaya. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y hermano mío, una cosa es decir esto tiene poder, pero que otra cosa es que hayan evidencias. Y el apóstol Pablo está muy sorprendido porque los hermanos de Gálatas que habían abrazado este evangelio de poder, por eso es que Pablo contaba su testimonio. Yo iba para Damasco a capturar hermanos de la fe, a capturar a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo. Pero a mediodía un resplandor más fuerte que el resplandor del sol me derribó a tierra. Yo dije: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque este evangelio es vivo. Este evangelio habla. Este evangelio, y como es palabra de Jesús, Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Quién de nosotros no ha llegado arrastrándose por un dolor, por una mala noticia, por un problema? Quizás hemos llegado hechos pedacitos y el diablo disfrutando que no nos vamos a gozar en el culto. Y aunque la alabanza estuvo un poquito terrible porque nos costó meternos en la alabanza, pero a la hora que se empezó a predicar, esta no es enseñanza del hombre, es palabra de Dios. Y a la hora que comenzó a disertarse el sermón con autoridad, con poder, palabra de unción, cada pedacito de nosotros que quería salir corriendo empezó a unirse. Alabado sea la gloria del Señor, porque el evangelio de Cristo, su palabra es viva. Aunque te llegues arrastrando, te da vida y te hace ponerte de pie. Aunque llegues ahí todo sacudido, te establece y te da carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Este evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelista Marcos dice el evangelio de Jesucristo, bien puesto, porque esto no es evangelio de nosotros, de los hombres. Si yo quisiera hacer mi propio evangelio, lo hago, y no me metiera con las faldas como que son envoltorio de tamal pisque. Si yo quisiera tener mi propio evangelio, lo hago, y no hubiera problema que vengan los varones con licras moradas. Si yo quisiera tener mi propio evangelio, lo hago. Y no tuviéramos problemas con que usted usara Sherwin Williams. Oye, ni sabe quién de los dos usa. Si yo quisiera poner mi propio evangelio, levantamos un equipo de fútbol en Misión Cristiana Elohim. ¿Usted cree que no tenemos buenos jugadores? Tenemos buenos hermanos que pueden. Si armáramos un equipo, ay Dios, hermano. Hay buenos delanteros. No sé de qué más está formado en qué equipo. Solo delanteros, me imagino. Hasta hermanas futbolistas.
Si yo quisiera poner mi propio evangelio, le metiéramos payasitos a la hora del culto. Si yo quisiera poner mi propio evangelio, y como fundador de una iglesia, pareciera que uno estuviera en la facultad. Y esto se va a permitir, y esto no se va a permitir, y esto se va a permitir. Es que, pero pastor, ¿por qué está permitiendo eso? Y dicen los pastores, porque tenemos que ser de mente abierta. Tan abierto que se le metió Satanás en combo de Santa Claus. De mente abierta. Entonces Pablo dice, hay muchos evangelios, pero han sido inventados por los hombres. Un evangelio donde se permite el recasamiento, un evangelio donde se permite un poquito el mundo, un evangelio donde se puede tomar 2 cervezas nada más. 2 cervezas. Si ya toma a caer, entonces usted es un desgraciado. Como le pasó a un joven que llegó a una iglesia. Imagínense el celo de Dios que hay en esa iglesia. Bárbaro, terrible. Son únicos. Llegó ese joven, se entregó a Cristo y bueno, comenzó a congregarse. Con el paso de los días se dio cuenta que en la iglesia había un equipo de fútbol. Y bueno, digo, entonces se puede esto. Entonces es permitido. Y entonces, un día que el joven, ya cuando tenía un poquito más de confianza, habló con el pastor y le dice, hermano, si en algo puedo ayudarles para la honra y la gloria del Señor, me pueden incluir en el equipo de fútbol. Soy delantero. Y soy bueno, hermano. Soy bueno. Dios sabe que soy bueno. Hoy veo que hoy quien me usa es el Espíritu Santo. Entonces, con el tiempito que tengo de estar aquí, he visto que el Espíritu Santo puede usarle la pierna izquierda a uno para meter gol. Entonces yo quiero formar parte del equipo de fútbol. Entonces vino el pastor y le dijo, ¿usted ya está bautizado, muchacho? No, todavía no. No, le dijo. Aquí el celo de Dios nos mueve a nosotros. Y el que no se ha bautizado por las aguas no puede formar parte del equipo de fútbol de esta iglesia. Solamente los que han pasado las aguas pueden gozar de semejante privilegio. Váyanse a bañar con la ciguanaba. ¿Se imagina el celo? Vamos a entrar en 3 días de ayuno para ver quién es la hermana que va a hacer la de Jezabel en el drama. Porque la vamos a tener que pintar como se pintaba Jezabel y no queremos que se le vaya a pegar eso. Solo va a ser el drama. Después ya no se ande pintando. Solo vamos a pintar para el drama. Entonces tenemos que hacer 3 días de ayuno para que no se le vaya a quedar el demonio de Cherwin en la cara. Y tratamos de hacer sincretismo religioso, de mezclar lo santo con lo pagano. Por eso es que desbancaron, por eso es que destronaron, por eso es que le quitaron la corona al perverso, al desobediente Saúl. Porque cuando lo descubren con las manos en el pecado, cuando le descubren lo gordo del ganado de Amalek, cuando le dicen, y esto que no te ordenó Jehová a destruirlo, dijo Saúl para zafarse, dijo Saúl para la excusa, dijo Saúl para quedar bien librado. Es que eso lo hemos traído para ofrecer sacrificio a Jehová. Dios nunca le dijo, dejas un poco de Amalek para que me ofrezca sacrificio. Dios dice qué es lo que vamos a sacrificar para Él, no nosotros. Dios es lo que escoge lo perfecto, lo limpio, lo puro, que será sacrificado para Él. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta hora? Échele ganas que usted tiene una misión donde vamos a tratar de practicar el evangelio de Jesucristo. Claro, al churrascón de su carne no le gusta porque ya van 2 vigilias. A esta perversa no le va a gustar esa vieja que anda con usted. A vieja naturaleza, pues. No le gusta. Pero hay que sacrificar esta carne. Hay que ofrecerla en sacrificio vivo delante de Dios. Alabado sea la gloria del Señor, porque es necesario menguar para que Él crezca. Aleluya. Ahora, hacer un sacrificio,
hacer un sacrificio para mostrarme mejor cristiano, vaya a dormirse. Estar en una vigilia para mostrar que tengo aguante, vaya a acostarse, vaya a dormirse. Estamos aquí como necesitados. En el evangelio tiene que mostrar que dependes de Dios. Por eso es que cuando los discípulos se enojaron, cuando estaban todos cachetones, cuando la gente se estaba yendo y ve Jesús que hasta sus seguidores, los miembros, los 12 miembros que tenía en la iglesia, están ahí todos serios, les dice Jesús: ¿también se quieren ir ustedes? ¿Se enojaron por lo que prediqué? ¿Se enojaron por el mensaje que di? ¿Se quieren ir ustedes también? Y les hace Jesús esta observación y les dice Jesús: ¿qué tal si yo me voy de donde vine? ¿Qué tal si ahorita me desaparezco y regreso al cielo? Porque los discípulos todavía ni se habían graduado y ya estaban queriendo tomar decisión y cuestionar a Jesús. Como toda la chusma se había enojado por la palabra de Jesús, hasta ellos estaban enojados. Tenga cuidado con la cizaña, hermano. Tenga cuidado con esa gente que no aguanta el verdadero evangelio de Jesucristo y te anda ahí. Ay, yo no sé cómo es que a usted le gusta ir a que le estén tirando. Yo no sé cómo es que a usted le gusta ir que vayan y lo estén golpeando. Cómo es que a usted lo agarran a garrotazo. Y diga usted: no, yo no siento garrotazo. Dice el pastor que los únicos que sienten como garrotazo el evangelio de Jesucristo son los que tienen complejo de perro. Es que esas grandes pedradas que da tu pastor, no, yo no siento que son pedradas. Dice el pastor que los que sientan pedrada el evangelio de Jesucristo, esos son aliados de Goliat, porque solo Goliat va a sentir la pedrada, pero David no llevaba solo piedra, llevaba pan para sus hermanos. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que tenemos el sermón: traigo pan para mis hermanos y una piedra para el enemigo. El que es hermano en Cristo, el que ama el evangelio de Jesucristo, va a saborear este manjar, va a saborear este pan, va a disfrutar el evangelio. Pero aquel que es amigo del mundo, délo por automático que es enemigo de Dios. Y para el enemigo de Dios, entonces esto no es pan, es una piedra. Sentiré el golpe, pero así está establecido. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. No es mi palabra como martillo que quebranta la roca. No es mi palabra como lámpara. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Aleluya. Pablo está sorprendido porque los que habían abrazado aquel evangelio. Conoces un hermano que un día estuvo en la verdadera sana doctrina y hoy todo jugadito lo anda el diablo. Claro, siempre va a los cultos, pero en noviembre se cae para irse a chupar en diciembre del 24. Ya lo tiene bien medidito el diablo. Sí, va a la iglesia, pero más de alguna vez lo ha visto viendo en la cancha un partidito de fútbol. Y antes era de sana doctrina. Antes era alguien que te exhortaba. Dice Pablo: ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes tenían un evangelio verdadero. Hoy el evangelio que tienen es inventado por los hombres. Y hay de aquel que haya querido falsificar el evangelio de Cristo. Qué triste para los líderes, hermano, que se sintieron honrados. Mi pastor, solo quería hacerle una consulta. Ha venido la feria y no sé si puedo subirme a la Chicago. Depende de lo que usted, hombre de Dios, me indique. Yo trataré de obedecer, pues. Pero ¿por qué la pregunta, hermano? Es que fíjese que en el canal 65 he oído a un predicador, chiquitín el diablo. En Canal 65 he oído a un predicador que dice que es del diablo subirse a la Chicago. ¿Y para qué andan oyendo esa clase de predicadores? A los ministros perversos que se han inventado un evangelio mezclado con el mundo, mezclado con el pecado, mezclado con el diablo, mezclado con práctica religiosa, a eso les vamos a servir, hermanos, como de espina. Porque nosotros hay un remanente. Es verdad que a muchos ya lo jugó el diablo y les sopló la oreja derecha. Ya les jugó el cerebro.
Y tendrán un evangelio mezclado con el mundo, mezclado con la carne, un evangelio que tolera cosas del mundo, un evangelio que se hace loco. Hoy tenemos evangelio que le llaman problemita al pecado. Hoy tenemos un evangelio que dice no juzguéis para que no sea juzgado, dando a entender que no hay que meterle palabras sólidas a los aguados. Hoy tenemos un evangelio que dice no, hombre, tranquilo. Y el diablo, como conoce la Biblia, ahí mismo se lo duerme a muchos. Esta espada que debería de atacar a los demonios está haciendo pedazos a los mismos ministros. Así como la espada de Saúl, que tenía que destruir enemigos, con ella se terminó matando. Porque esta palabra es como tiene dos filos, como una espada de dos filos, dice la Biblia. Entonces hay muchos que te van a decir, hermano, mire lo que le dice Pablo a Timoteo: por ese ardorcito que tienes en el estómago, tómate un poquito de vino. ¿Dice o no lo dice? Pregunta el pastor a la chuma. ¿Dice o no lo dice? Y toda la chuma dice, sí. ¿Verdad que Pablo le recomendaba a Timoteo un poquito de vino por el problema en su estómago? Amén, pastor. Ahora, yo solo quiero aclarar, yo me pasé de vino el 24. Por eso es que los hermanos me hallaron tirado en la cuneta. Pero no es para que me estén juzgando. Soy un hombre de Dios. Yo soy de aquellos que si caen se vuelven a poner de pie. Qué gente más loca, hermano. Han hecho el evangelio tan diminuto, el evangelio de Jesucristo. No, el evangelio de Jesucristo es poderoso. El evangelio de Jesucristo te guarda sin caída. Si quieres permanecer firme en el evangelio de Jesucristo, lo sostienen, lo tienen de pie al que piensa estar firme y no cierra sus ojos. A ese lo sostiene de pie la diestra del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces dice Pablo: y yo les voy a predicar el evangelio de Jesucristo, les guste o no les guste. Aquella otra iglesia, ¿se acuerda lo que dice Pablo? Hace 3 años que los conocí, un ejemplo. Hace 3 años los conocí. Me acuerdo la primera vez que me vieron ustedes, solo me habían oído por la radio, dice Pablo. Estoy parafraseando la escena, por no decirle que a usted le estoy diciendo, pero estoy parafraseando la escena de Pablo. Ustedes solo por la radio me habían oído, dice Pablo, o por la televisión. Y el día que me conocieron, hasta una foto se tomaron conmigo. Me dieron un abrazo y me dijeron: gracias, varón de Dios, por esa palabra. Ustedes pensaron que con el paso del tiempo yo iba a ser un ministro de esos, que solo era bulla, plante a los primeros días y luego jugado por el diablo. Pero ha pasado el tiempo y he permanecido firme en este evangelio porque no lo recibí de hombre, dice Pablo, sino que lo recibí de Jesucristo. Y Él no cambia. Él es ayer, es ahora y será por siempre. Y ese evangelio de poder, ese evangelio de santidad, es ayer, es ahora y será por siempre. Así como la iglesia primitiva se paró firme en santidad, la iglesia del siglo XXI tiene que pararse firme en santidad. Que quede el registro, que quede la historia. Si nos tocara partir de esta tierra, que se quede bien el registro. Él fue un hombre que se guardó para Dios. Ella fue una mujer que se guardó para Dios. Hubieron varios evangelios en sus años, en su tiempo. En el 2020, mientras ella vivió, mientras él vivió, había de toda clase de evangelios, pero él se mantuvo en el evangelio de Jesucristo. Ella se mantuvo en el evangelio de Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera y representante aquí en la tierra. Pero dice Pablo, hoy que han pasado 3 años, los veo serios. No es que me van a comprar con la manzanita, pero ya no me dan manzanita. Hoy ya no me sonríen. Hoy como que son mareros, solo me pasan haciendo así. Como quien dice, ahí está el maestro. ¿Por qué parece que andamos bravos o se han enojado conmigo? Dice Pablo, y él mismo responde: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Así es que muchos que fueron amigos míos, hermano, en los primeros días de haberme conocido, hoy son enemigos. Y lo siento mucho, porque yo no me voy a rebuscar para que me vuelva a pelar los dientes.
A mí no me interesa el que se haya hecho enemigo mío por predicar esta verdad de la palabra. No me interesa. No espere que yo me vaya a congraciar con usted o me rebaje al nivel satánico de querer congraciarme con usted para que se sienta otra vez esa amistad entre nosotros. No, Pablo dice aquí, iniciando Gálatas, dice Pablo: ¿saben a quién busco agradar yo? Busco agradar a aquel que me llamó como predicador. ¿Saben a quién busco agradar? A los hombres. Si yo le hago el favor de agradar a los hombres, entonces todos quedamos al mismo nivel de bestia. Pero si yo busco agradar a Dios, soy siervo de Dios. Yo no soy siervo de los hombres, soy siervo de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos ministros sobre sus espaldas está la correa de Dios por un consejo donde apoyaron el pecado, la mundanalidad, las cosas inmundas? Pastor, pues mire, esto y esto. No se preocupe, hermano, no hay problema. No hay problema. Todo aquel que me está escuchando, para eso tenemos la Biblia, que no te esconde nada. No se quede tranquilo solo porque el pastor no lo regañó. ¿Y cómo te va a exhortar el pastor si él anda en la misma jugada o peor que la suya? Cuando un hombre de Dios no tiene autoridad para exhortar, es porque anda peor que aquel que va a exhortar, o ya le conocen sus movidas. Y si se pone a exhortar, por eso es que usted nunca va a oír un mensaje de exhortación, hermano, en las iglesias liberales. No las estoy criticando, no me interesa, no sé si existen, no sé cómo se llaman los pastores, no me interesa. Soy pastor de Misión Cristiana Elohim. Y si solo este grupito fuera el remanente, yo estuviera feliz. Y si después Dios hace una buena limpieza y quedan menos, yo estuviera recontra feliz. Pero lo que he descubierto con la radio y la televisión es que esto va creciendo. Aquí solo estamos una migajita de Misión Cristiana Elohim. Y esto que andamos bombardeando los sábados, porque por el distanciamiento social no podemos congregar a toda la iglesia ahorita en el templo. Entonces esto va a abrir paso para que Dios nos regale un terrenazo más grande, donde yo pueda reunir toda la gente aún con distanciamiento social. Ya va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuánto lo cree? Yo predico un evangelio de poder. Yo predico un evangelio de poder. Ahorita nos vamos a andar moviendo así en casas comunales. Vamos a movernos así en estas instalaciones. Andaremos hasta que Dios diga: bueno, esto se ha mantenido. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces dice Pablo: yo no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Porque todo el tiempo yo no quiero el favor de los hombres, sino que quiero ser siervo de Dios. Siervo de Dios. Muy bien. Entonces ahora en el verso base que leíamos dice Pablo: yo no anuncio algo inventado por los hombres. Lo que recibí no lo aprendí de hombre, sino de Jesucristo. Él mismo me lo hizo conocer. Todavía oye el eco de la voz: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si la vas a perseguir a los hermanos a Damasco iba. Y oye una voz tronante, le está diciendo: ¿por qué me persigues? Y esa voz viene de un ser tan glorioso, que es más fuerte su resplandor que al mismo sol que nos alumbra, que lo dejó ciego, le cerró los ojos inmediatamente, le puso escamas. Y entonces: Señor, Señor, ¿qué quiere que hagas? Nada, ve a Damasco y ahí se te va a ordenar lo que vas a hacer. De esos 3 días que pasó Saulo encerrado, hasta que llegó el profeta Ananías y oró por él y se sanó y comenzó su ministerio, por esos 3 días tenemos un evangelio inventado en estos tiempos que enseña que toda persona necesita 3 días de encuentro. Tenemos un evangelio inventado por los hombres, pero por origen satánico. ¿Me están escuchando?
y que enseña que todo cristiano necesita 3 días de encuentro. Y como esto es bíblico, hay que probarlo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Los 3 días que Pablo estuvo encerrado, usted los necesita estar encerrado también. Entonces, como yo soy lector de la Biblia y soy practicante del Evangelio de Jesucristo, le diría a estos inventores de esos 3 días de encuentro: ¿usted quiere estar encerrado los 3 días que estuvo Pablo? Sí, necesita 3 días de encuentro. Denme a su pastor primero, al pastor de ustedes que anda promoviendo el encuentro, que por cierto le queda buen billete porque no es gratis. Todas las iglesias deberían de invertir para llevar a un encuentro a sus feligreses, si es que de verdad quieren ser libres. Aunque el que tiene el respaldo de Dios y practica el verdadero evangelio de Jesucristo no necesita llevarlo a un hotel ni a la orilla de la playa a la gente para que sea libre. Lo que necesita es meterse en ayuno, oración y vivir en santidad para que la autoridad de Dios caiga sobre él, para que el poder de la palabra fluya, para que cada palabra, cada sílaba vaya saturada con el poder y la autoridad de lo alto. Alabado sea la gloria del Señor. Porque ¿qué dijo Jesús? Si Jesús dio la clave: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál es la verdad? Santifícalos en tu palabra. Dijo en la oración en el Getsemaní: santifícalos en tu palabra es verdad. Y más en español, un mensaje de exhortación que confronte lo malo, rompe cadenas. Entonces pásenme a su pastor, ese que anda promoviendo los 3 días de encuentro. ¿Y a mí qué, hermano Israel? Pues como yo practico el evangelio de Jesucristo, lo voy a encerrar los 3 días de Pablo, pero igualito que Pablo. Tráiganlo para acá, tráiganlo para acá. Amén, aquí estoy, hermano Irra. Tráiganme una venda muy oscura, muy negra, negra. Tela negra, no ralita, negra. Entonces traigan esa venda. ¿Y qué va a hacer, hermano Israel? No le puedo sacar los ojos, ni le puedo pegar con pega de zapato, ni con epoximil los ojos. Entonces lo que voy a hacer es ponerle una venda. ¿Pero por qué? Porque Pablo estuvo 3 días sin ver en esos 3 días de encuentro que usted ha descifrado según usted. Entonces así como usted quiere estar igual a Pablo, entonces lo vamos a tener 3 días vendados. Ay, hermano Israel, y todos los 3 días voy a estar viendo oscuro. Sí, porque los 3 días igual a Pablo. Igual a Pablo. Y aquí hay que leer la Biblia para predicar y enseñar y ayudarle a la gente. Entonces, muy bien, traigan una silla y lo vamos a tener aquí, hermano. Ahorita son las 5 de la mañana. 5 de la mañana, así que lo vamos a sacar dentro de 3 días de este pequeño cuarto. Ah, muy bien. ¿Dónde está el baño? No hay baño en este cuarto. ¿Y el agua dónde me la deja? No le voy a dejar agua. Pero alguna comidita, fruta ni comidita, nada. ¿Y por qué, hermano? Porque Pablo estuvo 3 días sin comer y 3 días sin beber. Y estuvo sentado sin moverse. Vamos a ver si este pastor que enseña 3 días de encuentro, ¿cómo son los 3 días de encuentro ahora? Una excursión a la playa, orar media hora y jugar 5 horas. Luego volver los hipócritas a encerrarse a media hora. Ahí ponen una cruz y hay que ir a clavar los papelitos y escriben en ese papelito los pecados. Una locura, hermano, inventada por el diablo. Como que esto fuera a través de métodos o tradiciones. Entonces denme en este pastor: siéntese aquí. Y lo sentara de un solo viaje, pastor. Bien apretada la venda, hermano Israel, no me entra luz de nada. Bendito sea mi Padre. No me entra luz de nada, ni una pichanguita de agua. Nada le va a quedar aguado. Los 3 días de Pablo, ¿quiere usted? ¿No eso es lo que anda enseñando, pues? Y siéntelo ahí. Le aseguro, hermano, si lo sentamos a las 5 de la mañana, le aseguro que a la 1 está rugiendo las tripas de ese loco. A las 3 dice: sáquenme de aquí, va a sentir en el infierno. Porque a la carne no le gusta el sacrificio verdadero. Siente que la queman, siente que la están matando, y qué bueno. En Misión Cristiana Elohim, la carne siempre debe de sentir que la están crucificando. Debe de sentir que el fuego arde dentro de usted, porque eso significa que Dios está trabajando. Hay poder de Dios obrando en su vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?
le aseguro, hermano, que no acaba 24 horas, no termina 24 horas de ayuno. Sáquenme de aquí, este hermano Israel está loco, matarme lo que quiere. Levanten a ese loco, sáquenlo. ¿Se dan cuenta? Él practica un evangelio inventado por él mismo. No aguanta el evangelio de Jesucristo. Por eso es que es bien fácil ponerse una corbata y un traje y grabar un video para YouTube, para el Facebook. Es bien fácil salir por los medios de comunicación hablando cualquier locura, creyendo que usted tiene autoridad, creyendo y aquello más seco que una calavera. No hay nada de Dios, porque no hay poder de Dios fluyendo en la vida del hombre, porque no quiere practicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, mucho cuidado nosotros. Tenemos que agradar a aquel que nos ha traído a este evangelio, porque aquí tenemos que ser practicantes de este evangelio. Entonces mira lo que dice Pablo en el verso 13. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Aguantan oír un poquito más de palabra, hermano? En el verso 13, mire lo que dice Pablo. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. Miren acá, Pablo está diciendo quién era antes de encontrarse con este evangelio de poder. Ahora, en el verso 21, lea conmigo. Ahora, si ya lo puede, lo paso a que lo diga de memoria. Dice el verso 21: después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Verso 23: solamente oían decir, el que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. Y alababan a Dios por causa mía. Miren acá, ¿qué está diciendo Pablo? Todo el que me ha oído predicar este evangelio se ha dado cuenta que este evangelio es más poderoso que la ley que yo practiqué en una ocasión, dice Pablo. Y la gente alaba a Dios. Esto es lo que quiero resumir. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Ese evangelio que te ha cambiado de la cabeza a los pies. Es lo que está diciendo Pablo. La gente alababa a Dios porque hoy ellos oían que yo soy predicador. Y ellos dicen, bendito sea Dios. El que era enemigo de este evangelio hoy anda predicando la fe que perseguía. Aquel que era enemigo de la iglesia hoy es parte de esa iglesia. Aquel que un día era perseguidor de esta fe hoy predica esta fe. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que la gente vio un cambio en él. Y ese es el verdadero evangelio, mis hermanos. Cuando el evangelio ha traído un cambio a nuestra vida, cuando la misma gente que nos rodea puede dar testimonio que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma. Dios te ha cambiado. Este evangelio te transformó, te cambió cuerpo, alma y espíritu. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Entonces ahí está una de las claves que son pasadas por alto dentro del evangelio, y es que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de cambio. ¿Cómo es que vamos a venir al evangelio de Jesucristo y vamos a seguir siendo los mismos perversos? No quiere decir que no se aparta o no va a menguar Satanás su tentación con pensamientos. No se van a querer activar los deseos de la carne. Esto es normal, seguimos en este mundo y nuestra naturaleza pecaminosa estará influenciada y estará a merced de lo que el diablo produce en esta tierra. Pero ahí es donde vamos a demostrar qué clase de evangelio practicamos. Porque si es el evangelio de Jesucristo, se va a reflejar un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Se va a reflejar un cambio en nuestra vida. Cero malas palabras, cero deportes, cero vicio, cero malilla, cero sinvergüenzada, cero todo aquello que pueda llevarte
a dar un mal testimonio, porque la gente debe de ver un cambio. ¿Me están escuchando? La gente debe de ver un cambio en todos los que decimos ser seguidores de Jesucristo. Si no hay un cambio, mismas malas palabras, el mismo mafioso, el mismo sinvergüenza, el mismo gato de las anteduviges, el mismo perverso, la misma malcriada, la misma novelera, se van a quedar sin juego. El mismo pagano. Entonces, ¿qué cambio? Ahí es donde debemos demostrar: ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí. Que la gente diga, disculpe la pregunta, pero ¿qué le ha pasado a usted? No se ve. Mejor un inconverso verá un cambio bueno en usted que los evangélicos hipócritas. Los paganos dentro del evangelio van a decir, se cree la santulona. Al revés hablan estos, hermanos. ¿Saben por qué les da roncha? Porque no pueden llegar a vivir el evangelio de Cristo. Solo alcanzan a vivir el evangelio que un hombre les ha enseñado. Un evangelio sucio, un evangelio mezclado con las cosas del mundo, un evangelio que no puede dominar la carne, un evangelio que no tiene autoridad, un evangelio que no tiene poder, un evangelio que no hace huir al diablo. Es inventado por los hombres, pero el evangelio de Cristo te muestra que está sentado en lugares celestiales. El evangelio de Cristo te hace recordar que no has sido llamado para ser derrotado, sino para vencer. El evangelio de Jesucristo te muestra que ya no estás dentro del buzón, que ya no estás debajo de la puerta ni dentro del sobre. Hoy eres una carta leída. El evangelio de Jesucristo te muestra que hoy eres espectáculo para el mundo, para los ángeles, para los demonios. Unos esperan ver tu caída, otros tratan de ahogarte, pero hay otros también que están animándote. Pero sobre todo, puestos tus ojos en el autor y consumador de este evangelio, puesto los ojos en Cristo, Él nunca va a fallar. Él nunca va a dar la espalda a todo aquel que le sigue con corazón dispuesto, a todo aquel que ha obedecido negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir las pisadas del Maestro. Aunque el evangelio de Cristo traiga tribulación, traiga prueba, pero el final es la vida eterna. El final es la patria celestial. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Aleluya. Cambio, un cambio. Viene para acá, ya lo voy a sacar. Un cambio. El evangelio de Cristo produce cambio. El evangelio de Cristo no produce futbolistas cristianos. No. El evangelio de Cristo no produce vaqueros cristianos. El evangelio de Cristo no produce rockeros cristianos. El evangelio de Cristo no produce novelas cristianas. El evangelio de Cristo no produce bailarines cristianos. El evangelio de Cristo produce hombres y mujeres santos, hombres y mujeres temerosos, hombres que renunciaron al mundo, a la vanidad, a todos sus placeres, hombres y mujeres comprometidos con el Señor a llevar una vida diferente, pues aunque están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo, son propiedad de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Muy bien, imagínense un evangelio de cambio. Dice el apóstol Pablo, ese es el evangelio de Jesucristo. Vamos más adelante al capítulo, en el capítulo 2. Veamos en el capítulo 2, ¿lo tienen? Dice el verso 10, está hablando Pablo. Pero cuando Pedro, Cefas, fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Verso 12 del capítulo 2. Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía,
tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Mire acá. Este fue su programa, Así dice Jehová. Reporta las bendiciones recibidas al teléfono en El Salvador, número de área 503, número de teléfono 21003098. Recuerda, número de área 503, número de teléfono 21003098. O visita nuestra página en el www.radioelohim.net y que Dios te bendiga.